Muy buenas noches, soy Ernesto Méndez Jaramillo y como siempre me da muchísimo gusto recibir a nuestra comunidad migrante y sus familias que diariamente nos sintonizan a través de nuestra multiplataforma. Como siempre, usted lo sabe, nos encuentra en el 4.2 de TV4 en televisión abierta de lunes a viernes a las 8 de la noche. En redes sociales nos puede encontrar en cualquier red social y nos encuentra como Noticias TV4. Nuestro canal de YouTube, muy importante, TV4 Guanajuato Oficial. Y quiero dar también la más cordial bienvenida a todo el público que nos sintoniza allá en los Estados Unidos y el sur de Canadá a través de la señal de Canal 22 Internacional. Tenemos teléfonos en el estudio 477-716-1820 y 800-719-1036. Así es que después de darles la bienvenida a todos, quiero hablarles del tema que vamos a abordar este día. Vamos a seguir hablando del tema del trabajo temporal en otros países, pero vamos a hablar de un tema específico y es que hablemos de un ciudadano de un estado vecino de Guanajuato, de Zacatecas. En sus tierras áridas, miles de zacatecanos buscan, como muchos mexicanos, pues trabajar en otros lugares, buscar un mejor futuro. A través de programas como el de trabajadores temporales, trabajadores agrícolas temporales del gobierno canadiense, muchos de ellos parten de sus provincias como a lugares como Quebec, allá en Canadá, para trabajar en campos agrícolas. Estos programas prometen ingresos pues muy estables, que son atractivos para cualquiera, y retornos seguros, sobre todo retornos seguros para algunas familias, pero no siempre es bueno, no siempre tienen un final feliz. A veces esto termina en una tragedia. Y este precisamente es el caso de José Briano Esparza, un joven de 28 años que buscó trabajo de manera temporal en Canadá, se fue a trabajar a Canadá, pero su historia después de un accidente laboral que tuvo muchos problemas, que no fue claro, pues no terminó nada bien ni para él ni para su familia sobre todo. Su historia pues la cuentan su madre, la señora Beatriz Esparza, y su hermana Magdalena Briano. Ellas revelan los peligros ocultos de la migración temporal y las barreras que enfrentan las familias, sobre todo para buscar justicia. Y es que el tema del trabajo en otro país, ya sea migrando de manera irregular o migrando de manera regular, nunca, pero nunca evade riesgos. Siempre va a haber algún riesgo y siempre va a haber algo que deje a la familia acá sin una parte de este importante núcleo y siempre va a haber alguien que posiblemente se quede allá porque buscaba un mejor futuro para ellos, para sus hijos, para sus hermanos, para sus padres, para toda su familia. Esta es la historia de José Briano Esparza y aquí se la vamos a contar. Vamos a conocer primero qué es lo que nos dice su madre sobre cómo es que José salió de Zacatecas a trabajar allá en Canadá. En las áridas tierras de Zacatecas, miles de mexicanos como José han dejado sus hogares en busca de un futuro mejor. A través del programa de trabajadores agrícolas temporales de Canadá, parten hacia provincias como Quebec para trabajar en campos agrícolas. Estos programas prometen ingresos estables y retornos seguros, pero para algunas familias terminan en tragedia. Hoy, recordemos el caso de José Briano Esparza, un joven de 28 años originario de Villa García, quien perdió la vida en un accidente laboral caracterizado por su opacidad en Quebec, Canadá. Su historia revela los peligros ocultos de la migración temporal y las barreras que enfrentan las familias para buscar justicia. Mi nombre es Magdalena Briano Esparza, soy originaria de aquí de Villa García, Zacatecas. Él tenía 29 años. Él trabajaba aquí en Villa García, por lo regular era chofer. Estuvo trabajando en Aguascalientes en varias empresas, en arneses, en empresas que tienen que salir a trabajar aquí al estado de Aguascalientes. Últimamente pues era casado, sin embargo pues no estaba con su pareja, ya tenía alrededor de 4 años que él se había separado, mas sin embargo nunca firmaron divorcio y vivía con su actual pareja
sus últimos días aquí en Villa García. Tiene 2 hijos, 2 niñas, una en 5º grado de primaria y una en 1º de primaria también, con su esposa legítima, y tiene una niña con su actual pareja no registrada legítimamente, y ella tiene 9 meses. Mi hermano le surge la idea de irse a Canadá cuando él siente la necesidad de brindarles una calidad de vida mejor a sus hijas, tenerles un patrimonio, una casa, una estabilidad económica mejor. Sabemos de las condiciones de vida aquí en México, pues no son muy buenas. Muchos de los ciudadanos tienen que emigrar, ya sea a Estados Unidos o ahorita que está muy de moda irse a Canadá, ya sea con visa de trabajo o con un papel de otro tipo. Entonces él tuvo esa necesidad de irse a Canadá. Mi hijo era una persona muy bonita, muy responsable de acuerdo a sus posibilidades, porque pues, aquí no hay mucha fuente de trabajo. Él un día quiso irse a Canadá. Como quiera lo ayudamos, le conseguimos el dinero que él ocupaba para irse. Se fue a trabajar allá, consiguió trabajo, andaba de soldador. No sabemos si fue un solo patrón o fueron varios patrones con los que él estuvo trabajando. Tenía 9 meses allá mi hijo. Él traía la idea de irse a Canadá junto con unos amigos de aquí de Villa García. Entre ellos era un vecino de aquí y otros 2 chavos también de aquí de Villa García. Sienten la necesidad, van a Aguascalientes, ahí les hacen el trámite de papeles de manera, no sé, aparentemente legal, les hacen el trámite, el costo, pagan ahí una parte y otra parte de lo que gastan para el vuelo para irse a Canadá. Entonces, cuando van los 4 compañeros ahí a la ciudad de Aguascalientes, afortunadamente o desafortunadamente nada más les tocó a mi hermano irse, los otros 3 no quedaron. Y ese contrato lo hicieron, fue de manera como colectiva. Los otros se quedaron, sin embargo iban los nombres de ellos en esa hoja que le dan a mi hermano. Los que no pueden irse, intentaron irse de nuevo, pero como ya su nombre estaba en esa hoja certificada, ya no pudieron irse a Canadá y ellos emigraron a Estados Unidos. Entonces mi hermano se va a Canadá. Por circunstancias de la vida pierde su maleta, pierde esa hoja rosa llamada la hoja de la historia, donde iba a recogerlo a un refugio, un abogado, alguien de los mismos contratistas de ahí, pero pues no tenía esa hoja y él busca otra alternativa de trabajo ahí mismo en Canadá. Oiga, pues ¿cómo conocimos este tema? Resulta que durante la grabación de la 7ª temporada de la serie Me Voy Pa'l Norte, decidimos visitar Canadá y visitamos Montreal precisamente para conocer un poquito del trabajo que se realiza allá por parte de nuestros paisanos migrantes. En este viaje tuvimos la oportunidad de conocer Radio-Canada, la televisora y radio pública de Canadá, y estuvimos en sus instalaciones. Ahí conocimos al productor de televisión Martín Movilla, a quien por cierto mandamos un afectuoso abrazo, un saludo muy caluroso, y él nos platicaba de algunos trabajos que hacían acá en México, que tenían que ver con México, con Canadá y con la migración. Y entonces nos comenta el caso de José Guadalupe Briano Esparza, quien murió allá en Quebec, en Montreal, y que, bueno, pues a ellos les llamaba mucho la atención. Fue así como conocimos el caso y fue así como nos dimos también a la tarea de buscar a la familia para pues conocer qué había pasado con este tema migratorio. Esto lo grabamos en Villa García, Zacatecas. Es un pueblito muy cercano a la ciudad de Aguascalientes, que pues una zona rural que está golpeada por la sequía y la falta de oportunidades, pero que programas como este programa de trabajadores temporales en Canadá, pues les abre una luz de esperanza a muchos de ellos para que puedan ir a trabajar, para que puedan pues tener un sustento un poco mejor para su familia y que vayan año con año a trabajar en las cosechas temporales. Pero los reportes indican que entre 2014 y 2025 al menos una docena de migrantes han muerto en accidentes laborales
o de tránsito, con investigaciones a menudo muy opacas y sobre todo muchísimos problemas para la repatriación. Esto fue lo que vivieron y lo que nos contaron los familiares de José Guadalupe Briano Esparza, tanto su mamá como su hermana, porque el hecho no es solamente perder a un miembro de la familia, es cómo lo perdieron y es quién responde por todo esto. Vamos a escuchar un poco. José Guadalupe Briano Esparza llegó a Quebec en 2022 para trabajar en una granja de vegetales. Como muchos en el SAWP, enfrentaba jornadas extenuantes de hasta 14 horas, exposición a químicos y maquinaria sin entrenamiento adecuado. Estos programas, aunque legales, exponen a los trabajadores a riesgos elevados, accidentes con tractores, caídas o exposición al frío extremo. Reflexionando sobre esto, nos preguntamos, ¿cuánto vale una vida en la búsqueda de remesas? En Canadá, donde el SAWP genera millones en agricultura, los migrantes temporales a menudo carecen de protecciones equivalentes a los locales, dejando a familias en México lidiando con burocracia transfronteriza y silencio oficial. Vivía en un departamento, era un departamento donde vivían alrededor de 10 compañeros. De repente hacía videollamadas y se observaba ahí que comían juntos, lo que compartían la comida, compartían sus cosas, cotorreaban, o sea, hacían situaciones, una vida aparentemente normal, sabiendo que tienen que tener la responsabilidad de trabajar, y una situación emocional pues no muy favorable, porque el simple hecho de estar lejos de su familia implica una inestabilidad emocional grande. Se los decía. Sí, él estaba angustiado, de repente lloraba, él decía que quería estar aquí en México, pero sí era seguido que marcaba y era llorando y decía, estuvo pesado el trabajo, sin embargo estoy feliz. Él mismo trataba de darse ánimos. Mi hermano duró en Canadá alrededor de 9 meses. Él se va como el 27 de septiembre y muere el día 6 de julio en un accidente. ¿Se comunicaba con ustedes? Sí, él era, por lo regular siempre estuvo en comunicación. Era llamadas diarios, mensajes, llamadas a su esposa legítima y a su nueva pareja actual. Siempre la llamaba por las niñas, era su prioridad ver las niñas, que estuvieran bien de salud, que estuvieran bien emocionalmente. Sabemos que de repente no tienen las condiciones para ofrecerles aquí y por eso se tienen que ir para aquel lado. Y con mi mamá pues era llamada frecuente, con mis hermanas, conmigo misma. Entonces cuando nosotros nos damos cuenta de que mi hermano ya no se comunica con nosotros el lunes, ya estábamos angustiadas, decíamos, algo le pasó a mi hermano. Fueron muchas hipótesis las que nos hicimos, que decíamos, a lo mejor lo tienen detenido, muchas situaciones las que creíamos pensar. Al último nos enteramos de que él murió en un accidente el día miércoles a las 3:30 de la tarde, nos dan la noticia, pero no nos la da el jefe de mi hermano. Hace la nota periodística por medio de un reporte y se entera mi sobrino, que está en Estados Unidos, y él busca la manera de hacernos llegar la noticia. No sabía cómo dárnosla. Entonces ahí fue cuando le dimos la noticia a mi mamá y fue pues lamentablemente la situación que estuvimos viviendo. Y bueno, la historia de José Guadalupe termina en una tragedia muy grave, que pues no hay un contrato colectivo, no hay quien respalde todo esto. Y si lo hay, las organizaciones, las empresas, los jefes, pues se hacen oídos sordos. No hablan, no dicen, se esconden, no apoyan. Organizaciones como United Fund and Commercial Workers llaman a reformas mejores, seguros, transparencias e investigaciones. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo las familias mexicanas pagarán el precio de esta globalización laboral? ¿Cómo fue que recibieron esta terrible noticia los familiares? Porque cuando pasó esto, lastimosamente los familiares todavía esperaban la llamada de todos los días.
el mensaje de todos los días, el saludo de todos los días. Y sin embargo, reciben una mala noticia. Vamos a ver cómo fue. Un día nos habla mi nieto diciendo que había una noticia publicada que mi hijo había fallecido en un accidente. Es mucha impotencia la que siente uno, muchas preguntas. El cómo pasó, cuánto tiempo tardaron en recoger a mi hijo, por qué no lo auxiliaron inmediatamente, porque según lo que sabemos es que él estaba en la camioneta todavía con vida. No sabemos cuánto tiempo pasó para que lo auxiliaran. Le digo que yo tengo en mi mente esa imagen de mi hijo que yo misma me crié, viendo a mi hijo morirse en la camioneta solo. Y es un coraje y una impotencia que no sé con quién el coraje, porque no sé quién iba manejando, quién era su patrón, pero yo siento un coraje y una impotencia y mucho sentimiento, porque pasaron así las cosas. No hubo una persona, ni su patrón, ni un compañero que haya hablado, haya dicho, ¿sabes qué? Pues pasó esto con tu hijo. Fue una cosa tan fea saber por las noticias lo que pasó con mi hijo, que yo todavía reviso el teléfono y veo la noticia. Ya de cuenta que lo estoy viviendo en este preciso momento. Entonces yo sí quiero que la muerte de mi hijo sea algo que sirva para que los otros migrantes vivan bien, porque a raíz de todo esto supimos que no vivía en buenas condiciones, era mal pagado, bien trabajado. Entonces yo sí quisiera que ninguna madre sintiera lo que nosotros estamos sintiendo, lo que yo como mamá estoy sintiendo. Siento una impotencia así de no saber cómo fue la muerte de mi hijo realmente, de cuántas personas iban realmente, cuántos se tardaron en auxiliarlo, si llegó con vida al hospital. No sabemos absolutamente nada, solo se murió tu hijo, te lo trajimos. Y es un dolor tan fuerte porque, les digo, yo me hago esa pregunta. Entonces solo murió mi hijo. ¿Y qué pasó con su patrón? ¿Qué pasó con sus pensamientos? ¿Qué él pensaba al estar falleciendo? O sea, es una impotencia de no poderle dado un abrazo en ese momento, de no haberle dado un apretón de manos, que es lo que a mí me va a doler toda la vida eso, porque yo desde un principio le decía a esta persona que nos ayudó a trasladarlo. Le digo, a mí lo que más me duele es ese apretón de manos que yo debí de haberle dado a mi hijo. Al momento de ese abrazo que él sintiera, que ahí estaba su madre, que no estaba solo. Eso es lo que a mí me está mortificando mucho, esa imagen que digo que yo me creé en mi mente de ver a mi hijo muriéndose ahí solo en esa dichosa camioneta. Y es que historias como esta nos llevan a pensar, la pregunta que hice hace un momento, ¿cuánto vale la estabilidad económica? ¿Cuánto vale la estabilidad de mi familia? ¿Realmente vale la pena que me arriesgue, que arriesgue mi vida, que vaya a un país desconocido, que sufra de bajas temperaturas, que sufra de inclemencias del tiempo, que sufra discriminación? Y sobre todo, si ya me arriesgué, ¿quién va a responder por esto? Esto es complicado, tanto para el que se va como para el que se queda. ¿Qué nos dijo la familia al respecto? Vamos a escuchar. Cuando se entera por primer momento mi sobrino me habla y me dice, tía, hay un patrón directo, búsquelo por las redes. Dijo, se llama David Fluet. Entonces yo lo busco y le mando un mensaje. Le digo, oiga, discúlpeme, soy la hermana de José Guadalupe Briano Esparza. Necesitamos que me informe qué está pasando con él, si nos están dando la noticia que murió, en qué parte van a apoyar para traerlo a México. Él sí me contestó en su primer momento, me dio algún número para marcar y dijo que él iba a estar al tanto de enviar el cuerpo de mi hermano.
Pero no se hizo responsable de nada más. De nada más, no. Alguna indemnización, apoyo, nada, no hay nada. Solamente, como quien dice, nos trajeron a mi hermano y ahí paró todo. ¿Es justo esto? No, yo lo veo que no es justo porque yo creo que toda persona que tiene un empleo, pues lógicamente tiene que tener una indemnización, un apoyo, un seguro de vida, algo. Entonces no hubo nada, no dieron la cara, solamente no lo veo como humano el decirlo, nada más pago un monto de la factura, me liberan el cuerpo y ya no. Tiene que haber, yo creo que por derecho humano y legal, apoyo directo a la familia, a sus hijas, tiene sus 2 hijas y la otra hija no registrada, o de hecho mi mamá pues tiene toda la facultad y el derecho porque mi hermano vivía con mi madre, no vivía con la esposa, vivía directamente en la casa de mi mamá. Pues sí representa mucha inquietud porque sabemos que si hay un patrón con ese tipo de situación que está contratando gente y no tiene las condiciones propias ni los trabajos donde los mismos migrantes tengan un seguro, tengan un sueldo, al menos uno no exige que muy bien pagado, pero al menos con un derecho de vida, pues sí inquieta saber que existe ese tipo de vulnerabilidad. No, de hecho nadie nos comenta, ni el patrón ni nada del fallecimiento de mi hermano. No sabemos si murió inmediatamente en el accidente, si tú llegó con vida al hospital. Son muchas preguntas que nos hemos hecho y nadie nos ha dado la cara ni nos ha informado qué fue lo que pasó. Que no sea injusto con las personas primero y que no se vale lo que hizo con mi hijo, que él también tiene familia. Y que no haga lo que no quiera que le hagan en su familia, porque eso duele mucho, y que sea un poco humanista. Es lo que yo le diría. ¿Qué diría usted? En primero le digo justicia para mi hijo. En segundo, un trato digno para los compañeros de él. Que ya no pase estas cosas, porque es muy feo esto. Eso sí, hago mucho hincapié en eso de sus compañeros de él. Porque, quieran o no, se hicieron familiares allá, entonces eran compañeros. O sea, yo ahorita hasta pienso en ellos, digo, ¿cómo la están pasando? Si a mi hijo ya le pasó eso, van a esperar que pase otra muerte, que pase otra desgracia para hacer justicia, para alzar la voz, para remediar las cosas, para hacer algo. No esperen que pase otra cosa como la que le pasó a mi hijo. Nos dejó un inmenso cariño, una unión entre familia, entre sus hermanas, entre nosotros. Hicimos un equipo entre todas. Les digo que había un problema con una de mis hijas, o hay todavía un problema y todas vamos hacia ahí. Hay un problema con la otra hija y todas hacia ahí, porque él así nos enseñó, él así nos dijo, él así nos dio sus muestras de cariño. Apóyense entre ustedes, dice, quiéranse mucho y apóyense, que hay un problema, le digo, con una y que hay con otra, con la otra. Y así tenemos mucho tiempo, gracias a Dios hasta ahorita, y yo les digo a mis hijas que esto siga igual. Apóyense, aunque si un día falta algo, ustedes no sabemos, pero seguir con esa unión y con ese cariño que tu hermano nos ha dejado. Y finalmente, ¿cuál es la reflexión que nos deja el caso de José Guadalupe Briano Esparza y de su familia? Son varias las reflexiones. Primero, esto es consecuencia de la falta de oportunidades en México. Si quisiéramos que no sucedieran cosas como esta, México tendría que garantizar oportunidades laborales, económicas y en todos los sentidos para los ciudadanos. Segundo, es consecuencia de las decisiones propias de la persona, porque es un riesgo sabido pero no hablado. A final de cuentas, todos sabemos que corremos un riesgo cuando migramos, sin embargo nunca lo decimos. Tercera, consecuencia de no revisar bien las condiciones a las que me voy a enfrentar y sobre todo no reclamar las condiciones a las que ya me enfrento cuando llego a ese lugar. Sí, las autoridades mexicanas tienen una responsabilidad, brindarnos a nosotros los mexicanos de todas las oportunidades, pero a falta de estas, blindar estos procesos de trabajo temporal en otros países.
deben de poner reglas. Autoridades canadienses también tienen mucha responsabilidad. Obligar a sus patrones allá a que den buenas condiciones laborales. Obligarlos a que se hagan responsables de lo que pasa. También obligaciones del migrante. Reclamar, verificar, hacer valer su voz cuando algo no es lo que les ofrecieron. Esta es la reflexión que nos debe de llevar esta historia, porque a final de cuentas se dice que ningún sueño tiene que costar una vida. Así las cuestiones migratorias, y hasta aquí dejamos este programa Migraciones de este día. Soy Ernesto Méndez Jaramillo y como todos los días le pido que por favor nunca, pero nunca se olvide que todos, de alguna u otra manera, somos migrantes. Nos vemos la próxima.